Ahorrar dinero ya no es el camino hacia la riqueza. En el mundo actual, es una garantía de pobreza a cámara lenta. Puede que esta afirmación te suene radical, incluso irresponsable. Va en contra de todo lo que nos han enseñado nuestros padres y abuelos. Trabaja duro, gasta menos de lo que ganas y guarda el resto en un lugar seguro. Durante décadas, esa fue una estrategia razonable. Pero el mundo ha cambiado. Las reglas del juego son otras. En mis más de 50 años operando en los mercados globales, gestionando miles de millones de dólares a través de burbujas, colapsos y recuperaciones, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Los que se aferran a las viejas reglas son los que más sufren. He navegado la estanflación de los 70, el colapso del lunes negro en el 87, la burbuja tecnológica del 2000 y la gran crisis financiera de 2008. Y lo que separa a los que sobreviven de los que quiebran no es la inteligencia o la suerte, es la comprensión de la máquina. La mayoría de la gente piensa que el dinero en efectivo guardado en el banco es el activo más seguro. La realidad es que es uno de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque no ven al enemigo silencioso, la inflación. Cada día que tu dinero permanece inmóvil, pierde poder de compra. Es como tener un bloque de hielo en un día de calor. No te das cuenta de que se está derritiendo hasta que ya es demasiado tarde. El verdadero problema, el que subyace a todo esto, es que la mayoría intercambia su tiempo por dinero en un sistema perfectamente lineal. Trabajas una hora, te pagan por una hora. Es una ecuación simple y directa. Pero la riqueza no se construye de forma lineal. La riqueza se construye con un motor exponencial. Imagina la economía como una gran máquina compuesta por ciclos que se repiten a lo largo de la historia. El ciclo de la deuda, el ciclo de la productividad. Estos ciclos funcionan como engranajes que impulsan la máquina hacia adelante, pero también generan enormes mareas que pueden hundirte o elevarte. Depender únicamente de tu salario es como intentar cruzar el océano en una balsa. Estás a merced de las olas. Lo que necesitas es un barco, un sistema robusto que pueda navegar cualquier tormenta. Ese barco es tu máquina de asignación de capital. No es sobre predecir el futuro, es sobre construir un sistema que sea resistente a él. La mayoría de la gente se obsesiona con encontrar la próxima gran inversión, la acción que se multiplicará por 100. Eso es apostar. Yo no apuesto, yo construyo sistemas. Pienso en mi cartera de inversiones no como una colección de activos, sino como una máquina finamente calibrada. Cada pieza, cada activo, tiene una función específica. Algunas piezas están diseñadas para crecer en épocas de prosperidad, otras para protegerte en épocas de recesión. La clave es cómo se combinan, cómo interactúan sus correlaciones para crear un todo que es mucho más fuerte que la suma de sus partes. El mayor error que veo cometer a la gente no es técnico, es emocional. Venden cuando el pánico se apodera de los titulares y compran cuando la euforia está en su punto más alto. Compran caro y venden barato, destruyendo su patrimonio en el proceso. Hacen esto porque no tienen principios, no tienen un sistema. Reaccionan a los ruidos del mercado en lugar de operar basándose en las verdades atemporales de cómo funciona la máquina económica. Lo que voy a revelarte no son trucos ni atajos, son los principios para construir esa máquina. Un sistema de asignación de capital que convierte tus ahorros, ese hielo que se derrite, en activos que trabajan para ti, generando ingresos mientras duermes. Un sistema que hace que tu primer millón no sea una cuestión de suerte, sino una consecuencia inevitable del tiempo y la disciplina. Estos son los principios que he tardado una vida en destilar. Si estás listo para dejar de intercambiar tu tiempo por dinero y empezar a construir tu propia máquina, suscríbete, porque en los próximos minutos te daré el plano. Para entender cómo construir esta máquina de capital, primero debemos desmontar la máquina que ya existe, la economía. La mayoría de la gente ve la economía como algo místico, incomprensible, un caos de noticias y cifras que suben y bajan. La realidad es que la economía es una máquina relativamente simple. Funciona como un sistema mecánico, impulsado por unas pocas fuerzas fundamentales que se repiten en ciclos a lo largo de la historia. En mis 50 años de estudio de estos ciclos, he aprendido que todo lo que nos sucede hoy ya ha sucedido antes. Los patrones son eternos. La máquina económica global tiene tres motores principales. El primero es el crecimiento de la productividad. A largo plazo, esto es lo que más importa. La innovación, el conocimiento, el trabajo duro. Todo esto nos hace más productivos y eleva nuestro nivel de vida. Es una línea que, con el tiempo, siempre tiende a subir. Si solo existiera este motor, invertir sería fácil. Pero no es así. Existen otros dos motores, mucho más volátiles,
que crean las grandes mareas que nos hunden o nos elevan. El ciclo de la deuda a corto plazo y el ciclo de la deuda a largo plazo. El ciclo a corto plazo, o ciclo de negocio, dura unos 5 a 10 años. Funciona así. El Banco Central baja los tipos de interés. El crédito se vuelve barato, la gente y las empresas piden prestado, gastan más, la economía crece y los activos suben. Esto crea euforia. Pero este crecimiento basado en deuda no puede durar para siempre. En algún momento la inflación aparece. Para combatirla, el Banco Central sube los tipos de interés. El crédito se encarece, el gasto se contrae y la economía entra en recesión. Esto se repite una y otra vez. La mayoría de los inversores solo se fijan en este ciclo, reaccionando a las subidas y bajadas del mercado como si fueran eventos únicos. Pero hay un ciclo mucho más grande y poderoso, el ciclo de la deuda a largo plazo, que dura entre 50 y 75 años. Ocurre cuando, a lo largo de varias décadas, la deuda crece más rápido que los ingresos. Cada ciclo de negocio termina con más deuda que el anterior. Con el tiempo, la carga de la deuda se vuelve tan grande que ni siquiera bajar los tipos de interés a cero es suficiente para estimular la economía. Esto es lo que ocurrió en 1929 en Estados Unidos y en 2008 en gran parte del mundo. Cuando llegas a este punto, los responsables políticos se enfrentan a una elección terrible. Pueden dejar que el sistema se derrumbe en una dolorosa depresión deflacionaria, o pueden hacer lo que siempre han hecho a lo largo de la historia: imprimir dinero. Y siempre eligen imprimir dinero. Aquí es donde tu ahorro se convierte en una garantía de pobreza. Cuando un gobierno imprime billones de dólares o euros, el valor de cada unidad de esa moneda disminuye. No es que las cosas se vuelvan más caras, es que tu dinero vale menos. La mayoría piensa que la inflación es un problema temporal. La realidad es que es una característica permanente del sistema monetario actual. Es un impuesto invisible que roba el poder adquisitivo de tus ahorros. Por eso, mantener tu dinero en efectivo o en una cuenta de ahorros que te da un 1% de interés, cuando la inflación real es del 5%, no es ser conservador. Es aceptar una pérdida garantizada del 4% cada año. Es como intentar llenar un cubo con un agujero en el fondo. Puedes seguir echando agua, tu salario, pero el nivel nunca subirá. Lo que separa a los que entienden esta máquina de los que no, es que los primeros dejan de intentar llenar el cubo. En su lugar construyen un acueducto, un sistema que canaliza el flujo del capital hacia activos que se benefician de las mismas fuerzas que destruyen el valor del dinero en efectivo. Activos que crecen con la productividad, que se protegen de la inflación y que navegan los ciclos de la deuda. Ese es el primer principio fundamental. Debes mover tu capital del efectivo, que es un pasivo que se deprecia, a una cartera diversificada de activos que sea una reserva de valor. No es sobre ser un genio financiero, es sobre entender la física del sistema. Una vez que entiendes que el efectivo es basura y que necesitas poseer activos, la siguiente pregunta es: ¿qué activos? La mayoría de la gente comete un error fundamental aquí. Piensan que invertir es predecir el futuro. Creen que tienen que encontrar la próxima gran empresa tecnológica, la criptomoneda que va a explotar o el sector que va a liderar el mercado. La realidad es que nadie puede predecir el futuro de forma consistente. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido, a través de dolorosos errores, que la humildad es el rasgo más importante de un inversor. Debes aceptar que no sabes lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo construyes una máquina que funcione en un futuro que no puedes predecir? La respuesta es el principio que yo llamo el santo grial de la inversión: la diversificación radical. Pero no me refiero a la diversificación que te vende tu asesor financiero, que suele ser comprar 20 acciones diferentes en lugar de una. Eso no es diversificación, es una ilusión de seguridad. La verdadera diversificación consiste en combinar activos que se comporten de manera diferente en distintos entornos económicos. Piénsalo como un equipo. No quieres 11 delanteros estrella. Quieres delanteros, defensas, centrocampistas y un portero. Cada uno tiene un rol diferente. Tu cartera debe funcionar igual. Necesitas activos que prosperen cuando la economía crece y la inflación es baja, como las acciones. Pero también necesitas activos que te protejan cuando la economía se contrae y la inflación cae, como los bonos del tesoro a largo plazo. Y crucialmente, necesitas activos que funcionen bien cuando el crecimiento es débil, pero la inflación es alta, un entorno que destruye tanto a las acciones como a los bonos. Para eso tienes el oro y las materias primas. El universo financiero te ofrece una elección. Puedes tener un activo con un alto rendimiento esperado, pero también con un alto riesgo y grandes caídas.
O puedes tener un activo de bajo riesgo, pero con un rendimiento mediocre. No puedes tener ambas cosas en un solo activo. Pero, y esto es lo más importante que aprenderás, puedes combinar estos activos de manera que el sistema resultante, tu cartera, te ofrezca un rendimiento atractivo con un riesgo mucho menor que cualquiera de sus componentes individuales. Esto es posible gracias a la falta de correlación. Cuando un activo baja, otro sube, suavizando el viaje y protegiendo tu capital. Mi cartera All Weather, o para todo tipo de clima, se basa en este principio. No intenta predecir si va a llover o a hacer sol. Está construida para resistir cualquier clima. La asignación aproximada es de un 30% en acciones, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo, un 5% en oro y un 5% en una cesta diversificada de materias primas. La mayoría de la gente se sorprende al ver que los bonos ocupan una porción tan grande. Piensan que el motor del crecimiento son las acciones, pero no entienden el equilibrio de riesgos. Las acciones son 3 veces más volátiles que los bonos. Por lo tanto, para equilibrar el riesgo, no el capital, necesitas una mayor asignación a los activos menos volátiles. No es sobre qué activo te hará rico más rápido, es sobre qué combinación de activos te garantizará no volverte pobre. Este sistema no está diseñado para superar al mercado en los años de euforia. Está diseñado para sobrevivir y prosperar a lo largo de décadas, a través de recesiones, crisis inflacionarias y colapsos inesperados. Construir esta máquina requiere disciplina. Significa reequilibrar tu cartera periódicamente, vendiendo un poco de lo que ha subido mucho y comprando un poco de lo que ha caído. Es contraintuitivo. Va en contra de nuestro instinto de perseguir lo que está de moda. Pero es la única forma de mantener la máquina calibrada y funcionando de manera óptima a lo largo del tiempo. Incluso con la máquina perfectamente diseñada y los principios correctos, existe un punto de fallo que destruye más patrimonio que cualquier crisis económica. El operador, tú. La psicología es, con diferencia, el factor más importante y menos comprendido en la inversión. Puedes tener la estrategia más brillante del mundo, pero si no puedes controlar tus propias emociones, fracasarás. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse hasta el infinito. La gente es codiciosa cuando debería ser cautelosa y miedosa cuando debería ser valiente. Compran en la cima de la euforia, atraídos por las historias de enriquecimiento rápido, y venden en el fondo del pánico, aterrorizados por los titulares apocalípticos. Compran caro y venden barato. Es la fórmula perfecta para la ruina financiera. El mercado es una máquina de transferencia de riqueza de los impacientes a los pacientes. Y la impaciencia es una respuesta emocional. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestros cerebros no están diseñados para invertir. Están diseñados para sobrevivir en la sabana africana. Nuestra amígdala, la parte del cerebro responsable de la respuesta de lucha o huida, no distingue entre un león que nos va a atacar y una caída del 20% en el mercado de valores. En ambos casos, grita peligro y nos inunda de cortisol, la hormona del estrés, obligándonos a tomar decisiones irracionales y a corto plazo. La mayoría cree que perderá dinero por un mal análisis fundamental o un error técnico. La realidad es que las mayores pérdidas provienen de capitular ante el miedo o la avaricia. Vi a gente perder los ahorros de toda una vida en la burbuja de las .com en el 2000, porque no podían soportar ver a sus vecinos hacerse ricos con acciones de empresas que no tenían ni ingresos. Y vi a esa misma gente vender todas sus acciones en marzo de 2009. En el punto más bajo de la crisis financiera, justo antes de que comenzara uno de los mayores mercados alcistas de la historia. No era un problema de inteligencia, era un problema de psicología. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es tener principios. Principios de inversión claros, escritos, y a los que te adhieras sin importar el ruido exterior o tus sentimientos internos. Tus principios son el sistema operativo que anula las decisiones impulsivas de tu cerebro emocional. Tu sistema te dice cuándo comprar, cuándo vender y, lo más importante, cuándo no hacer nada. Por ejemplo, un principio clave es reequilibrar tu cartera una vez al año, o cuando las asignaciones se desvían significativamente. Esto te obliga sistemáticamente a vender lo que está caro y comprar lo que está barato. Es una acción puramente mecánica que va en contra de tus emociones, pero que es matemáticamente correcta. Otro principio fundamental es la humildad radical. Debes aceptar que el futuro es incierto y que puedes estar equivocado. Esta es la base psicológica de la diversificación. No diversificas porque sabes lo que va a pasar, diversificas precisamente porque no lo sabes.
lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan durante décadas de los que tienen un golpe de suerte y luego lo pierden todo. Es esta combinación de un sistema robusto y el temple psicológico para seguirlo. Tu máquina de capital no es solo una hoja de cálculo con porcentajes de asignación, es un pacto contigo mismo, un compromiso para actuar basado en la lógica y la evidencia histórica, no en el pánico o la euforia del momento. Construir la máquina es la parte fácil. Aprender a ser el operador disciplinado que la máquina necesita, esa es la verdadera batalla. Y es una batalla que se libra enteramente dentro de tu propia mente. De acuerdo, hablemos de los planos. ¿Cómo se construye esta máquina de capital en la práctica? No con opiniones ni con predicciones, sino con principios y una arquitectura robusta. El primer y más importante componente de esta máquina es lo que yo llamo la cartera All Weather, o para todo tipo de clima. La mayoría de la gente piensa que para construir una cartera hay que elegir los mejores activos. La realidad es que hay que elegir la mejor combinación de activos. No se trata de qué piezas son las más brillantes, sino de cómo encajan para que la máquina funcione en cualquier entorno. La economía, como hemos visto, tiene diferentes estaciones. A veces tenemos un crecimiento económico fuerte con una inflación baja, un verano para las acciones. Otras veces, el crecimiento se desploma y la inflación también, un invierno donde los bonos del tesoro a largo plazo son los reyes. Luego está el otoño, cuando el crecimiento se ralentiza pero la inflación sube, un entorno de estanflación que es veneno para las acciones y los bonos, pero es el paraíso para el oro y las materias primas. Y finalmente, la primavera, un crecimiento inesperadamente alto que eleva la inflación, donde las materias primas y los bonos protegidos contra la inflación prosperan. El inversor medio tiene una cartera construida solo para el verano. Suele ser una mezcla de 60% acciones y 40% bonos. Esta cartera funciona bien cuando el crecimiento es bueno y la inflación es estable, pero cuando llega el invierno o el otoño, se desmorona. En mis 50 años de mercado he visto que estas estaciones cambian, a veces de forma violenta e inesperada. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es tener una máquina preparada para todas ellas. La cartera All Weather está diseñada para lograr ese equilibrio. Su objetivo no es maximizar las ganancias en los buenos tiempos, sino ofrecer un rendimiento estable y positivo a lo largo de décadas, sin importar el clima económico. La asignación de capital es la siguiente: un 30% en una cesta diversificada de acciones globales, un 40% en bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo, 20-25 años, un 15% en bonos del Tesoro a plazo intermedio, 7-10 años, un 5% en oro y un 5% en una cesta diversificada de materias primas. A primera vista, la gente se sorprende. ¿Solo un 30% en acciones? ¿Un 55% en bonos? ¿Oro? ¿Materias primas? Parece demasiado conservador. Pero aquí cometen un error fundamental. Confunden la asignación de capital con la asignación de riesgo. Las acciones, aunque solo sean el 30% del capital, son mucho más volátiles que los bonos. En una cartera 60-40 tradicional, las acciones representan más del 90% del riesgo total. Es una cartera extremadamente desequilibrada. La cartera All Weather equilibra el riesgo. Al asignar más capital a activos menos volátiles, como los bonos, creamos un equilibrio donde cada estación económica tiene un motor que funciona a su favor. Veamos cómo habría funcionado esto en la historia. Durante la crisis financiera de 2008, el S&P 500 se desplomó más de un 37%. Una cartera 60-40 habría sufrido una pérdida devastadora. La cartera All Weather, sin embargo, habría terminado el año con una pequeña ganancia. ¿Por qué? Porque mientras las acciones se hundían, invierno económico, los bonos del Tesoro a largo plazo se dispararon, ya que la Reserva Federal recortó los tipos de interés a cero. El oro también actuó como un refugio seguro. Los diferentes engranajes de la máquina se equilibraron perfectamente. Ahora vayamos a los años 70, la década de la estanflación, otoño económico. Fue una década perdida para las acciones y un desastre para los bonos. Pero el oro pasó de $35 la onza a más de 800. Las materias primas se dispararon. De nuevo, la cartera All Weather habría protegido e incluso aumentado tu poder adquisitivo mientras las carteras tradicionales se desangraban. Puedes implementar esta estrategia de forma sencilla y barata utilizando ETFs de bajo coste. Un ETF que siga el índice MSCI World para las acciones, ETFs de bonos del Tesoro de EEUQ para los plazos largos e intermedios, un ETF físico de oro,
y un ETF de materias primas amplio. No es sobre elegir la acción ganadora, es sobre poseer la máquina equilibrada. El beneficio psicológico es inmenso. Dejas de vivir con el miedo a la próxima crisis. Sabes que tu sistema está diseñado para resistir. Te libera de la necesidad de leer las noticias financieras cada día, de reaccionar al pánico o a la euforia. Te permite ignorar el ruido y centrarte en los principios. Puedes tener una cartera de alto crecimiento o una cartera de bajo riesgo. No puedes tener ambas. El universo no lo permite en un solo activo, pero sí lo permite a través de una combinación inteligente y sin correlación de activos. Esa es la belleza y la lógica de esta máquina. Construir la máquina es el primer paso, pero una máquina, por muy bien diseñada que esté, necesita mantenimiento para funcionar de forma óptima a lo largo del tiempo. El mecanismo de mantenimiento de tu cartera de inversión se llama reequilibrio. Es una de las acciones más simples, más potentes y más ignoradas por los inversores. La mayoría de la gente piensa que invertir es un proceso de acumulación pasiva. Compran activos y los dejan estar. La realidad es que una cartera es un sistema dinámico que necesita ser recalibrado periódicamente para mantener su integridad estructural. ¿Qué es el reequilibrio? Es el proceso de vender una parte de los activos que han funcionado bien y han crecido por encima de su porcentaje objetivo, y usar ese dinero para comprar más de los activos que han tenido un rendimiento inferior y han caído por debajo de su porcentaje objetivo. Por ejemplo, en nuestra cartera All Weather, las acciones tienen un objetivo del 30%. Si después de un año de fuerte mercado alcista, las acciones ahora representan el 40% de tu cartera, el reequilibrio te obliga a vender ese 10% extra de acciones y reinvertirlo en los bonos, el oro o las materias primas que se han quedado rezagados para devolver cada pieza a su peso original. ¿Por qué funciona esto? Porque te obliga, de forma sistemática y sin emociones, a hacer lo que todo inversor sabe que debe hacer, pero que psicológicamente es casi imposible: vender caro y comprar barato. Va en contra de toda intuición humana. Nuestro instinto, impulsado por la avaricia y el miedo a perderse algo, nos dice que compremos más de lo que está subiendo y que vendamos lo que está cayendo. El reequilibrio es el antídoto mecánico a este impulso destructivo. Piensa en la década del 2000 al 2010. Fue una década perdida para las acciones en Estados Unidos. El S&P 500 terminó más bajo de lo que empezó. Alguien que solo invirtió en acciones perdió dinero durante 10 años. Sin embargo, un inversor con una cartera All Weather que reequilibraba anualmente habría tenido una experiencia muy diferente. Durante la burbuja tecnológica a finales de los 90, su reequilibrio anual le habría obligado a vender acciones sobrevaloradas y comprar bonos y materias primas baratas. Cuando la burbuja estalló, su cartera estaba protegida. Durante la recuperación a mediados de la década de 2000, habría vendido materias primas que tuvieron un rendimiento espectacular para comprar acciones de nuevo a precios más bajos. El reequilibrio convirtió una década perdida en una década de progreso constante. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que el éxito a largo plazo no proviene de grandes aciertos, sino de la evitación de grandes errores. El mayor error es dejar que tus emociones dicten tus decisiones. El reequilibrio externaliza la disciplina. Convierte una decisión emocionalmente cargada en una simple tarea de mantenimiento, como cambiar el aceite del coche. No te preguntas si te siente bien cambiar el aceite. Simplemente lo haces porque el manual dice que hay que hacerlo. Tu plan de reequilibrio es el manual de tu máquina financiera. ¿Cómo implementarlo? La forma más sencilla es el reequilibrio basado en el tiempo. Elige una fecha cada año. Puede ser tu cumpleaños o el primer día del año. Y en esa fecha, y solo en esa fecha, ajustas tu cartera a sus porcentajes objetivo. No importa lo que esté pasando en el mundo. No importa si los mercados están en pánico o en euforia. Simplemente ejecutas el plan. Esto se conecta con uno de los principios más importantes de mi libro. Principios. La humildad radical y la apertura de mente. El acto de reequilibrar es una declaración de humildad. Es admitir que no tienes ni idea de qué activo será el ganador el próximo año. Te obliga a vender tus campeones, los activos de los que te sientes orgulloso, y a comprar los perdedores, los que te causan dudas. Requiere que superes tu ego y confíes en la lógica del sistema por encima de tu propia brillantez percibida. El inversor aficionado se enamora de sus acciones ganadoras. El profesional reequilibra sistemáticamente. El beneficio psicológico es transformador. En medio de un colapso del mercado, cuando todo el mundo está vendiendo en pánico, tu sistema te da una orden clara. Es hora de comprar.
Te da un propósito y un plan de acción en medio del caos. Convierte el miedo, que paraliza a la mayoría, en una oportunidad para fortalecer tu máquina a largo plazo. No es sobre ser más inteligente que el mercado, es sobre ser más disciplinado que tus propias emociones. El reequilibrio es el engranaje que asegura que tu máquina no solo sobreviva a las tormentas, sino que salga de ellas más fuerte. Hemos recorrido un largo camino. Hemos desmontado la máquina económica. Hemos diseñado los planos de tu propia máquina de capital y hemos hablado de la disciplina necesaria para operarla. Ahora es el momento de ensamblar todas las piezas, de ver el sistema completo en su forma final y entender la filosofía que lo sustenta. Porque lo que te he presentado no es una colección de trucos de inversión, sino un marco de pensamiento para navegar la realidad económica durante el resto de tu vida. La mayoría de la gente pasa su vida en una cinta de correr financiera. Trabajan más duro, ganan un poco más, pero sus gastos aumentan en la misma proporción y nunca avanzan realmente hacia la libertad. Están atrapados en la ecuación lineal de intercambiar tiempo por dinero. El sistema que hemos construido es tu salida de esa cinta de correr. Es el motor exponencial que trabaja para ti, incluso cuando no estás trabajando. Permíteme resumir el marco en sus tres pilares fundamentales. El primer pilar es la comprensión de la máquina. Debes aceptar la verdad fundamental de que el sistema monetario actual está diseñado para devaluar el dinero en efectivo a lo largo del tiempo. La inflación no es un accidente, es una característica. Por lo tanto, ahorrar dinero en una cuenta bancaria no es una estrategia de seguridad, es una garantía de pobreza a cámara lenta. Debes entender que la economía se mueve en ciclos predecibles de deuda, impulsados por la naturaleza humana y la política de los bancos centrales. No necesitas predecir el próximo movimiento, pero sí necesitas entender el patrón general. Lo que separa a los que prosperan de los que son víctimas del sistema es este conocimiento fundamental. Dejan de jugar un juego que no entienden y empiezan a ver el código que lo rige. El segundo pilar es la arquitectura del sistema. Una vez que entiendes la máquina, necesitas construir la tuya propia. Esta es la cartera All Weather, el arca diseñada para navegar cualquier clima económico. Repasemos sus componentes, no como una lista de activos, sino como un equipo equilibrado. 30% en acciones globales para capturar el crecimiento y la prosperidad. 40% en bonos del tesoro a largo plazo para protegerte en las recesiones y deflaciones. 15% en bonos a medio plazo para la estabilidad. 7. 5% en oro. Y 7. 5% en materias primas para prosperar en los periodos de inflación inesperada. La mayoría piensa que la clave es elegir los activos ganadores. La realidad es que la clave es la correlación. Se trata de combinar activos que no se mueven al unísono, creando un todo que es mucho más resistente y estable que la suma de sus partes. No es sobre maximizar las ganancias en un año bueno, es sobre sobrevivir a los años malos para poder seguir en el juego. La supervivencia es el único camino hacia la capitalización a largo plazo. Puedes tener altos rendimientos con alta volatilidad o bajos rendimientos con baja volatilidad. No puedes tener lo mejor de ambos mundos en un solo activo, pero a través de la diversificación radical y el equilibrio de riesgos, puedes construir una máquina que se acerque mucho a ese santo grial. El tercer y más crucial pilar es la disciplina del operador. Tú eres el eslabón más débil y, a la vez, el más fuerte de todo el sistema. Una arquitectura perfecta con un operador emocionalmente indisciplinado está condenada al fracaso. Aquí es donde debes internalizar los errores de comportamiento que destruyen la riqueza y comprometerte a evitarlos. El primer error es perseguir el rendimiento. Comprar lo que está de moda, lo que ha subido mucho, es una receta para comprar caro. El segundo error es capitular ante el pánico. Vender cuando los titulares gritan apocalipsis es la forma más segura de vender barato. El tercer error es la arrogancia. Creer que sabes más que el mercado, que puedes predecir el futuro, te llevará a concentrar tus apuestas y a sufrir pérdidas catastróficas. La humildad radical es tu mayor defensa. El cuarto error es la inacción por parálisis. El miedo a cometer un error te impide empezar, mientras la inflación erosiona silenciosamente tu capital. Y el quinto, como hemos visto, es la negligencia en el mantenimiento. No reequilibrar tu cartera es como dejar que tu barco se desvíe de su rumbo sin corregirlo. Tarde o temprano te estrellarás contra las rocas. Estos tres pilares, comprensión, arquitectura y disciplina, forman un sistema completo. No puedes elegir uno o dos, necesitas los tres. Son las patas de un taburete, quita una y todo se derrumba. Este marco no te promete hacerte rico de la noche a la mañana.
Eso es una fantasía vendida por charlatanes. Lo que sí te ofrece es un camino probado y lógico hacia la independencia financiera. Un camino que convierte el paso del tiempo, tu enemigo cuando tienes efectivo, en tu mayor aliado cuando posees activos. Es un sistema que transforma la incertidumbre del futuro de una fuente de ansiedad a una variable gestionada. Ya no tienes que temer la próxima crisis, porque tu máquina está construida precisamente para ella. Llegamos al final de nuestro viaje, pero es el comienzo del tuyo. Hemos hablado de máquinas, de ciclos, de porcentajes y de principios. Pero si te quedas solo con la mecánica, habrás perdido el punto más importante. Porque construir esta máquina de capital no es en última instancia una cuestión de dinero. Es una cuestión de libertad. La mayoría de la gente no se da cuenta de que su relación con el dinero dicta la arquitectura de su vida. Cuando dependes exclusivamente de un salario, no eres libre. Tu tiempo, tu energía y tus opciones están controlados por otros. Vives con un nivel subyacente de ansiedad, el miedo a perder tu fuente de ingresos, que influye en tus decisiones, limita tus riesgos y te mantiene en caminos que quizás no elegirías si tuvieras una base financiera sólida. No es sobre ser rico para comprar yates y coches de lujo, es sobre ser rico en opciones. La opción de decir no a un trabajo que drena tu alma, la opción de pasar más tiempo con tus hijos, la opción de dedicarte a un trabajo significativo, aunque no sea el más lucrativo, la opción de soportar una emergencia médica o una crisis inesperada sin que tu mundo se desmorone. La riqueza, en su forma más pura, es tiempo no vendido. Es la capacidad de despertar por la mañana y decidir cómo vas a asignar tu recurso más valioso, tu vida, basándote en tus propios principios y deseos, no en tus necesidades financieras. La máquina que hemos diseñado es la herramienta para comprar esa libertad. Cada euro o dólar que inviertes en este sistema es un soldado que envías a luchar por tu futura independencia. Al principio, son pocos y su impacto es pequeño. Pero con el tiempo y la magia del interés compuesto, crecen hasta convertirse en un ejército que trabaja para ti día y noche, llueva o haga sol. Lo que separa a las personas que logran esta libertad de las que no es el nivel de ingresos. He conocido a médicos y abogados con ingresos altísimos que vivían al día, atrapados en la cinta de correr de un estilo de vida inflado. Y he visto a personas con ingresos modestos, como el profesor o el jardinero, que aplicaron estos principios de forma disciplinada durante décadas y alcanzaron una independencia financiera total. La diferencia no está en cuánto ganas, sino en el sistema que construyes con lo que ganas. El viaje para convertirte en un buen inversor es, en realidad, un viaje de autoconocimiento y desarrollo personal. Te obliga a confrontar tus miedos más profundos, tu codicia, tu impaciencia y tu ego. Te enseña a pensar en sistemas, a tomar decisiones basadas en la lógica y la evidencia en lugar de en la emoción. Te fuerza a adoptar una humildad radical, a aceptar que el mundo es un lugar incierto y complejo. Los mismos principios que construyen una cartera robusta: diversificación, equilibrio, disciplina, una perspectiva a largo plazo, son los principios que construyen una vida plena y resiliente. No te diversifiques solo en tus activos. Diversifícate en tus intereses, tus relaciones y tus fuentes de significado. No reequilibres solo tu cartera, reequilibra tu vida, asegurándote de no asignar demasiado de tu tiempo a un área en detrimento de otras igualmente importantes como la salud o la familia. En mis más de 50 años de estudio de los mercados y de la historia, he llegado a una conclusión simple. El éxito, tanto en la inversión como en la vida, proviene de entender cómo funciona la realidad y actuar en armonía con ella. La realidad es que el tiempo pasa, los ciclos giran y el futuro es incognoscible. El sistema que te he dado no intenta luchar contra estas realidades, las abraza. Está diseñado para ser atemporal. Ahora te toca a ti. Puedes seguir el camino trillado, intercambiando tu vida por un salario y esperando que las viejas reglas funcionen en un mundo nuevo. O puedes tomar estos principios y empezar, hoy mismo, a construir tu propia máquina. El primer millón no es una meta, es una consecuencia. La verdadera meta es la vida que te permite vivir. Deja de intercambiar tu vida por un salario. Empieza a construir una vida financiada por tus principios.